Bueno, aquí está como todos los martes Antonio Siriaco, economista y decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UAS. Pero hoy la visita de Siriaco es más pertinente que nunca, porque Claro. justamente ayer el Banco Central emitía un informe sobre el crecimiento de la economía el año pasado. ¿Es su opinión sobre ese informe? Mira, era de esperar que la economía terminara en esa vecindad. Nosotros habíamos incluso estimado que para crecer 5 o por encima de 5, en el mes de diciembre tenía que crecer la economía 3.5. Según el Banco Central, creció 3.3. Por lo tanto, la economía quedó en 4.9. Y los indicadores son buenos en sentido general. Ahora, yo creo que hay también otra forma de tú medir la economía. Y eso generalmente lo hacen ya otros países para medir la fuerza con la cual los sectores vienen, no con respecto de manera interanual. Por ejemplo, el crecimiento se ha medido en este caso, los meses, por ejemplo, de enero, diciembre, del 2000, en este caso 22, con respecto al 2021. Y las informaciones, por ejemplo, del mercado de trabajo, que el Banco Central dice que creció el empleo en 92.000 empleos, si compara el último trimestre del año anterior con el último del 2021. Ahora, cuando tú comparas las cifras, por ejemplo, del trimestre en este caso octubre-diciembre, con el trimestre anterior, y luego con el trimestre anterior de ese mismo año, te das cuenta que la economía va perdiendo fuerza y la creación de empleo es cada vez menor. Y eso Eso es preocupante. es un elemento importante para el inicio de este año 2023. ¿Por qué? Porque te está diciendo que en todos los indicadores nuestra economía cada vez más está creciendo menos, cada vez más está generando menos empleo. Y en un año donde se vislumbra que la economía mundial va a crecer menos, entonces el esfuerzo que hay que hacer en términos de políticas públicas es mucho mayor, incluso en términos de las políticas públicas internas. Entonces, yo creo que eso es un elemento importante. ¿Y claro, qué pasa con esto? La economía aterrizó bien, pero vamos ahora... El Banco Central está planteando como un gran éxito el hecho de que se hayan generado 92.000 empleos en un año. Pero ¿cuántas personas salieron a buscar empleo que no lo estaban haciendo en el año anterior? No, y la tasa de desempleo fue de 4.8. Sí, sí. Y lo que estoy diciendo es precisamente que esa medición que hace el Banco Central de los 3 últimos trimestres, el último trimestre de 2022, es decir, octubre-diciembre, con relación a octubre-diciembre del año 2021. Pero si tú comparas octubre-diciembre con el trimestre anterior, es decir, del mismo año, en este caso estamos hablando de julio-septiembre, la creación de empleo es menor. Y eso es un tanto preocupante porque te está diciendo que la economía su actividad económica se ha venido desacelerando y como consecuencia entonces para este año hay que ver si seguimos con ese tipo de políticas públicas. Por ejemplo, mira, esta es una semana clave. En esta semana, por ejemplo, se reúne el Comité de Política Monetaria de la Reserva Federal. Y ahí hay una disputa, porque cuando uno lee las minutas, uno se da cuenta que hay un grupo de miembros que dicen hay que seguir apretando la política monetaria. Y otro que no, porque la inflación ha venido cediendo, pero todavía, ojo con eso, los niveles de inflación son altos y entonces los bancos centrales son, en este caso... Pero aquí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Mira, en el informe aparece que el sector construcción, que es tan dinámico, apenas creció en 0.6%, un decrecimiento significativo con relación al año anterior, y se suponía que este año recién pasado, ese era el renglón que iba a empujar el crecimiento de la economía. Pero Adalberto, ¿qué ocurrió con eso? Adalberto, eso es un elemento que te está indicando cómo las políticas monetarias y cómo el incremento de las tasas de interés ha incidido en un sector que depende mucho del crédito. Como el crédito se ha encarecido, la vivienda, entonces, claro, todo eso en cierta manera disminuye la actividad económica de ese sector. Y si tú le sumas, claramente que los precios de los insumos el año pasado en términos promedio se incrementaron. Entonces, eso ha venido afectando. Cuando tú ves, por ejemplo... ¿Y el Estado? ¿Qué pasó con el Estado y su vasto plan
de inversiones en Pero construcción. déjame decirte lo siguiente, si tú analizas el crecimiento y los sectores que más crecieron, según el Banco Central en el 2022, por ejemplo, La administración pública. exactamente, son sectores vinculados con el Estado. O también salud. El renglón de salud fue el segundo renglón que más creció después de turismo. Luego vienen otros servicios que son actividades muchas veces informales de baja productividad y también está el caso de la administración pública. Fíjate que sectores importantes como la construcción que encadenan mucho, el sector de la manufactura local tuvo un crecimiento muy disminuido en comparación. El sector agropecuario claramente tuvo un buen desempeño, un 5%, pero en sentido general, todos los sectores han venido perdiendo fuerza. Y yo creo que para mí, al margen de que podemos decir que fue un año en función del contexto que se vivió, pero ojo, estamos en el 2023, el 2023 necesita mayor inversión pública precisamente para que esa inversión privada que se ha achicado, mira el turismo ha venido creciendo a tasas de 2 dígitos, quizás ya no crezca a tasas de 2 dígitos, o disminuya sustancialmente su crecimiento porque ya se ha recuperado. Claro, llegó a su tope. A su tope. Entonces es muy importante eso, Adalberto. El Fondo Monetario Internacional en esta semana también presenta su outlook, es decir, sus perspectivas mundiales, para ver precisamente cómo andan los tiros a nivel de las grandes economías. Vamos a tener muchas informaciones. Y hay muchas informaciones del entorno. Y yo creo que eso debe servir para muchas notas. Y tomando notas. Para las políticas públicas tienen que ser activas por parte del sector público, sector privado, evidentemente se achica su actividad por el tema de que se enfrenta a mayores tasas de interés. Bueno, se acabó el tiempo, Ciriaco, un placer, como siempre, tenerte aquí cada martes. A ustedes también, muchísimas gracias por su sintonía. Mañana a las 7, nueva vez, ya miércoles, ombligo de semana. Los esperamos aquí en Teleantillas.